Apodado el gran poeta de Rusia y considerado el fundador de la lengua rusa moderna, es el príncipe de los poetas rusos Alexander Sergeyevich Pushkin. Este genio, que solo vivió 37 años, dejó un amplio legado literario. Pushkin, quien murió en un duelo defendiendo el honor de su familia, compuso decenas de novelas, historias y epopeyas poéticas. Se le atribuye también la colección y redacción de los cuentos populares para niños, convirtiéndola en una tendencia de la literatura contemporánea, a saber, la literatura infantil. Se sabe sobre Pushkin que su bisabuelo de la rama materna fue Abraham Ganibal, un príncipe etíope, y esto explica el impacto oriental no en cuanto a su pelo rizado o su piel trigueña, sino a su entusiasmo poético. Alexander Pushkin era un admirador del Islam y sentía una pasión por el Corán. Quizá sus orígenes orientales influenciaron su personalidad y su legado literario. El poeta se inspiró en el Corán para muchas de sus ideas. Dice el poeta en su poema, Simular al Corán: juro por la espada y la batalla de la intuición, juro por la cercanía y por la retirada, juro por la oración del día en declinación, y juro por el brillo de la estrella de la alborada. El joven Alexander fue rebelde durante sus años de escuela, pero su inteligencia y modales hicieron que sus maestros fueran condescendientes con él. Pushkin era rebelde en el sentido de que era un revolucionario en cuanto a su visión de la vida. El poeta no estaba conforme con lo que sucedía en toda Rusia, y esto se reflejó en su obra literaria, pero al mismo tiempo no intentó desestabilizar el imperio. En sus años de universidad fue influenciado por las ideas de la Revolución Francesa. Adoptó el pensamiento de protesta a lo largo de su carrera literaria, para estar posteriormente influenciado por el movimiento de los decembristas, fundado por oficiales libres de la nobleza rusa que quisieron derrocar al zar y establecer un régimen republicano a semejanza de la Revolución Francesa. Los poemas de Pushkin siguen vigentes y expresivos hasta el día de hoy, no solo para Rusia, sino para otras sociedades. En Moscú, un foro que discute el futuro de los medios de información. Un mundo después de los medios dominantes. Una pregunta que plantea la Agencia Internacional Rusa de Noticias a los líderes en el campo de información de 30 países para que la respondan. Soy defensor de las opciones alternativas en los medios de comunicación, y estas opciones alternativas en los medios de comunicación se basan en 3 pilares esenciales. Primero, ponerse de acuerdo sobre los conceptos alternativos y nuevos. Segundo, definir las políticas y estrategias de las que estamos convencidos. Y el tercer punto, esforzarse para que no trabajen de manera individual quienes llaman a adoptar opciones alternas. La verdad no puede ser subjetiva. La verdad es un hecho colectivo. La verdad se forma a través de discusiones, a través de la integración de los puntos de vista, y nosotros en la búsqueda de la verdad, por supuesto, nos enfrentamos e intercambiamos opiniones. Vivimos ahora cierto tipo de confrontación y a la luz de la globalización se desvanecen las fronteras. Vivimos detrás de una cortina de hierro-metal. El periodista debe ser capaz de adaptarse y trabajar en los diversos medios de comunicación. A raíz de sus diferencias, los participantes animaron a la audiencia a intervenir. Era una oportunidad para que la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, pueda ejercer su afición favorita. ¿Han visto alguna vez en una revista occidental la historia de un niño o una niña siria que vivió en paz y después fue asesinado? Por ejemplo, cualquier noticia sobre el número de niños que murieron en Siria o Irak, o sobre el sufrimiento de los niños sirios que han sido privados de su infancia durante los primeros años de la crisis de Siria. Nadie se pregunta sobre el destino de estos niños. Después de ella, se inició el ciclo de intervenciones. Entre la tumba del soldado desconocido, el Teatro Bolshoi y los amplios pasillos del Kremlin, transcurren los 2 días y medio de Benjamin Netanyahu en la hospitalidad de Moscú.
Las visitas anteriores de Netanyahu a Moscú no superaron las pocas horas. Es cierto que la ocasión tiene que ver con el 25º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Rusia, pero la visita está cargada con expedientes. Es la cuarta reunión de Netanyahu con Vladimir Putin este año. No hay comparación con el lado estadounidense, ya que el primer ministro israelí solo se reunió con el presidente de Estados Unidos una vez durante el mismo año. Puede existir un mensaje de Israel a los Estados Unidos en este contexto, pero también no se puede negar la naturaleza de la relación personal entre Obama y Netanyahu, sin que esto perjudique la relación de Israel con Washington o con Moscú. Cabe mencionar que uno de los ministros israelíes dentro de la delegación de Netanyahu habla de una relación íntima entre Netanyahu y Putin. Esto es suficiente para cortar la mitad de la distancia en cualquier diálogo. Las relaciones entre Rusia e Israel son diversas. A nivel de la economía, el comercio, la cultura, la política y el campo de la seguridad. Las relaciones mejoraron a partir del año 2009, cuando Avigdor Lieberman era canciller y ahora regresa como ministro de Seguridad, para agregarle un color derechista más oscuro al gobierno de Netanyahu. Netanyahu lleva en su cartera 3 expedientes esenciales que se resumen con los nombres de Palestina, Siria e Irán. Además, Netanyahu pide un papel de Rusia relacionado con la iniciativa francesa rechazada por Israel en secreto y en público, así como expresa su renovada preocupación por el suministro de Rusia a Irán de misiles de tecnología avanzada y de Irán, por su parte, a Hezbollah. También considera el lado israelí que se debe mantener la coordinación en el campo de seguridad entre Israel y Rusia, que funciona de manera natural en los cielos de Siria. Además, no se puede descartar que Israel le exija a Moscú que le otorgue la libertad de sobrevolar Siria y el Líbano, según lo mencionó el ministro israelí Ziv Alikin, que forma parte de la delegación de Netanyahu. Además de los 3 expedientes, no hay duda que se firmarán más acuerdos económicos. Esto fue mencionado por Netanyahu y Putin, cada quien a su manera. Putin habla de las relaciones históricas con Israel y el deseo de Rusia de consolidarlas, y Netanyahu responde que la lengua rusa será siempre el puente vital entre lo que llamó los 2 países. Podemos decir que el control de la ciudad de Manbij es solo cuestión de tiempo. La ciudad, que se encuentra en el campo nororiental de Alepo, está sitiada por 3 lados. La ciudad, que se encuentra en el campo norte-oriental de Alepo, está sitiada por 3 lados. La operación lanzada por las fuerzas de Siria Democrática, encabezadas por las unidades kurdas, la Brigada de los Halcones de Al-Raqqa y el Consejo Militar de Manbij, avanza con el apoyo aéreo de la coalición estadounidense y los asesores estadounidenses sobre el terreno. El resultado hasta ahora es el control de más de 50 aldeas y granjas. Los más importantes son el estratégico poblado de Abu Kalkal y Al-Dadat. Esto significa cortar la carretera de Jarablus hacia Manbij y adentrarse hacia el norte para cortar las vías de suministro desde el campo del norte de Alepo. Lo más importante, y adentrarse hacia el norte para cortar las vías de suministro desde el campo norte de Alepo. Lo más importante quizás fue superar la línea roja turca que quedó detrás de las fuerzas que avanzan desde el momento en que las fuerzas cruzaron el puente de Karkosak al comienzo de la operación hace una semana. Los combates han llegado casi hasta los límites de Manbij, a los límites de la ciudad, con la cooperación de la coalición internacional, la aviación y el armamento pesado sobre el terreno, armamento avanzado, y gracias a Dios los ánimos se encuentran elevados. Y si Dios quiere, Manbij en 2 días como máximo sería liberada de la organización de Daesh. Nosotros tenemos 2 objetivos, uno humanitario y el segundo militar. Los habitantes de Al-Raqqa y los habitantes del Tal Abyad, los habitantes de esta región, hemos venido a liberarla y gracias a Dios estamos liberando. Nuestro trabajo es excelente y solo queda entre nosotros y ellos 8 kilómetros. Y si Dios quiere, en estos 2 días llegamos. Los datos desde el terreno confirman que la organización no resistirá mucho en la ciudad. Los datos también confirman que Daesh trasladó el armamento pesado, los detenidos y los familiares de sus combatientes hacia la ciudad de Al-Bab, su baluarte principal en el campo de Alepo. Hoy la pregunta es, ¿qué sucederá después de Manbij? Mientras que algunas fuentes sobre el terreno sugieren que el próximo objetivo de las fuerzas de Siria Democrática será la ciudad de Al-Bab, otras fuentes señalan que acercar a Daesh dentro de Al-Raqqa es el próximo objetivo.
Aquí es planteada la pregunta que nadie menciona. ¿Serán las próximas operaciones complementarias a la acción del ejército sirio apoyado por Rusia en cuanto al Raqqa? Esperaremos y veremos. Todo indica que la sede del partido de Nida, Túnez, se convertirá en un espacio para acoger a reuniones maratónicas de consultas con las partes políticas, para definir la forma que tomará el próximo gobierno y quién participará del mismo. Los dirigentes del partido de gobierno iniciaron su trabajo para lograr definir los mecanismos que permitan poner en práctica la iniciativa del presidente Beji Caid Essebsi. Nosotros estamos con todos y nuestros brazos están abiertos para acoger a todos. Y este es un gobierno de unidad nacional que abarca a todas las personas. Essebsi, al contrario de lo que se esperaba, no presentó su renuncia al presidente Essebsi durante la reunión que sostuvieron y en la que conversaron sobre la propuesta del gobierno de unidad nacional. Una propuesta que movilizó la arena política y cargó a los partidos y organizaciones políticas con la responsabilidad de contribuir a la salida de la crisis, que es atribuida, como señalan los observadores, al débil desempeño del gobierno de Essebsi. El gobierno se juzga por sus resultados, o sea, si es negativo o positivo. Esto es tema de discusión. De todos modos, el señor Habib Essebsi es el candidato del presidente de la República y el candidato de Nida Túnez. Lo que se requiere de Nida Túnez es que fije una posición antes que lo haga Al-Nahda. Con el rechazo de la Unión General Tunecina del Trabajo y el Frente Popular de participar en el gobierno previsto, los observadores opinan que las consultas volverán a producir el cuarteto gobernante a través de una nueva distribución de carteras ministeriales y la resultante sería una nueva repartición de cuotas de poder.